noches, bienvenidos a nuestra casa. Esto es Airevisión Digital. Damos comienzo a una emisión más de esto que es Todo Vale TV. Estamos aquí en el 31.2 de la televisión digital abierta. Esto es Airevisión Digital Punta Alta, desde Avenida Tucumán 395. Muchos temas de actualidad, muchos temas políticos, si bien pasaron las elecciones, pero ya estamos llegando a fin de año. ¿Cuál es el mayor debate? Las reformas. Después de los anuncios del presidente Mauricio Macri, es sobre reformas tributarias y laborales, se suelen quedar en el centro de las cuestiones y de las discusiones de muchos de los niveles, tanto el Poder Ejecutivo, el Deliberativo, el Legislativo, mejor dicho, y el Judicial. Todos en el ojo de la tormenta, desglosando aquellas declaraciones que hizo y anuncios que hizo el presidente Mauricio Macri hace semanas atrás. Por otro tanto, el debate también se centra en algunos funcionarios del nivel nacional. Estamos hablando del Ministerio de Finanzas y de Energía, teniendo en cuenta aquello que se reveló con los paraísos fiscales, este nuevo informe que es paralelamente a los Panama Papers, donde dos de los actuales funcionarios de esta gestión a nivel nacional están involucrados, como obviamente también empresarios de nuestro país que tienen que ver con diferentes rubros, e incluso se habla de un anuncio muy importante que tiene que ver con el deportivo, porque habría diferentes figuras, no solamente del ámbito futbolístico, sino también relacionados a los empresarios futbolísticos de nuestro país, algunos dirigentes muy reconocidos que estarían también involucrados y que serían los nombres que faltarían develar en las próximas horas. En el ámbito provincial se sigue debatiendo el tema del presupuesto. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y cuál va a ser el dinero que finalmente va a llegar a Coronel Rosales teniendo en cuenta la coparticipación? Ya se empezaron a ver algunos números, pero todavía en la legislatura esto no se presentó formalmente. En Coronel Rosales algo similar. Recordemos que se presentó el presupuesto, una prórroga del presupuesto que hasta el 30 de noviembre tiene plazo el gobierno de Mariano Uset para presentar el presupuesto de la gestión 2018. Recordemos que, como han dicho diferentes bloques, incluso gente allegada al gobierno extraoficialmente que dialogó conmigo, lo que se estaba esperando es que finalmente se conozca qué porcentaje de la coparticipación o cuál es el dinero que va a llegar a Coronel Rosales, como para saber en qué base va a tener el municipio. Otro de los temas que también afecta a nuestro presupuesto local son las paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Por ende, aprovecho la oportunidad, hoy se está festejando, es un día muy especial para los empleados municipales porque hoy es su día, así que un saludo muy cordial para todos los empleados municipales de nuestro distrito. Y dialogamos justamente con el señor Jorge Herrera, quien es el secretario del gremial, quien también abrió diferentes puntos que temen a esta reforma laboral que ha anunciado el presidente de la Nación y que ha dado un buen guiño a la gobernadora diciendo que va a ejecutar esos puntos, donde un convenio colectivo de trabajadores municipales se ve ahí en la cuerda floja. Y hoy Jorge Herrera, una de las declaraciones que más me sorprendió en lo personal, tiene que ver con que dijo que la CGT, los gremios grandes, le están soltando la mano a los gremios chicos. ¿Por qué será, no? Esa será una pregunta y que seguramente con el transcurso de las semanas iremos a buscar otras palabras que tienen que también ver con el sindicalismo. Recordemos que la semana pasada estuvo aquí en nuestros estudios el titular de la CGT Coronel Rosales, el señor Gustavo Mazzaferro, quien también mostró su postura totalmente negativa a lo que es la reforma laboral, llamándola como una flexibilización laboral. Veremos qué pasa formalmente, si aquí la CGT le da un guiño o no al Sindicato de Trabajadores Municipales y si esto realmente se hace efectivo, todas estas reformas recaen sobre los empleados municipales. Veremos cuál va a ser la posición que tome los gremios en general aquí en Rosales con respecto al apoyo o no del Sindicato de Trabajadores Municipales. Esta es la actualidad de la ciudad, así estamos, así comienza Todo Vale TV. Minutos pasaron de las 21 horas, miro para allá porque tenemos la temperatura, 15 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad, finalmente paró la lluvia aquí en Coronel Rosales. Vamos a dar comienzo al primer bloque de Todo Vale. Para ellos hemos invitado a alguien que yo hace varios tiempo, incluso lo he dicho acá en esta emisión, que quería que venga porque es una de las palabras autorizadas para hablar del Departamento Deliberativo, y está con nosotros nada más y nada menos aquella dupla que en el 2005 trajo a la Unión Cívica Radical al Consejo Deliberante después de varios tiempos de ausencia. Están con nosotros
el señor Jorge Cornejo y la señora Virginia Gallegos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Bienvenidos. No, gracias a vos por la invitación. Hoy hablaba y veía y buscaba noticias en diferentes portales con respecto a declaraciones. Ustedes han surgido en la elección del 2015 y han llegado por 2 mandatos consecutivos. O sea, son concejales con mandato cumplido 2005-2013. Exacto. Cuando comenzaban allá las primeras notas que daban, Cornejo, hablabas de una diferenciación con respecto a Stark y pedías que el Ejecutivo en ese entonces no fuera avasallante con el Consejo Deliberante y que respetara esa independencia. Sí, nosotros llegamos al Consejo Deliberante en un momento muy particular, no solo de la historia del radicalismo, sino de la historia del gobierno municipal. Y esto hoy con el paso del tiempo, por ahí se olvida o queda en un vacío. En realidad cuando nosotros subimos de concejal, primero que el radicalismo venía de 2 derrotas muy catastróficas a nivel local, sin ni siquiera haber arrimado los números de porcentaje para meter un concejal. Cuando entre otros candidatos había estado Gustavo Montero, que había sido ex intendente de la ciudad. Y nosotros de alguna manera nos comprometimos con Virginia y todo el grupo de trabajo, obviamente nosotros fuimos de alguna manera la cara visible, pero éramos un equipo de gente, de alguna manera nos juramentamos hacer todas las cosas que teníamos que hacer para llegar al Consejo. Porque además había una sensación, esto lo decían los demás partidos políticos, de que hacía falta la voz radical en el Consejo Deliberante para de alguna manera dar ciertos tipos de debates que faltaban en ese momento en el Consejo. Lo agarramos cuando nosotros entramos al gobierno, recuerdan ustedes, estaba en una crisis económica muy grande, había temas que estaban pendientes porque el justicialismo de alguna manera, algunos temas importantes, muy básicos y otros temas muy fundamentales para el desarrollo de nuestro distrito se lo estaba de alguna manera encajonando, por ejemplo, el famoso código de zonificación, y nosotros de alguna manera llegamos para decir, somos distintos a estar, pero aquellas cosas que el gobierno municipal haga bien, lo íbamos a acompañar, pero no íbamos a tener ningún tipo de compromiso en marcarle todos los errores. Con el tiempo le marcamos más errores de aciertos, pero también recuerden ustedes, porque lo dijo puso en ese el ex secretario de gobierno y Hacienda del gobierno de Stark, que era el contador Videla, de alguna manera el primer gobierno de Stark se pudo oxigenar gracias a la moratoria que de alguna manera le dimos con Virginia, ¿no? Y esto fue lo que, cuando tenía las arcas del municipio asfixiadas y cuando todavía políticamente el gobierno de Stark no estaba alineado con el kirchnerismo o con el gobierno nacional y provincial, le estaba costando mucho los pasos eso en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo. Y de alguna manera nosotros llegamos para dar un poco esto que se pedía, dar un debate político. Y creo que modestamente lo hemos hecho, ¿no? Virginia, ¿qué recordás de esa época? Teniendo en cuenta que vos al año siguiente tenías unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención, por eso las recuerdo, donde dijiste, en el Consejo Deliberante hay 16 concejales kirchneristas. Bueno, recordemos en el 2006 sí. Era lo que era el boom de Néstor Kirchner. Exacto, ¿no? Exacto. Se me enojaron un montón cuando dije eso, ¿no? En su momento, y después, bueno, el tiempo dio la razón porque hasta la propia IBR en su momento acompañó a la lista de Cristina y de Néstor. Pero en ese momento sonó mal. Cuando Cristina saca el 54%, bueno, eran todos kirchneristas, excepto nosotros. Éramos el único bloque que no adhería a las políticas del kirchnerismo en ese momento. Yo del Consejo siempre me llevo lo mejor. Fueron años de muchísimo trabajo. Nosotros 2, y cuando fuimos 4 concejales también, la verdad que se trabajó mucho, pero se trabajaba en el Consejo y afuera también, porque nosotros veníamos con un partido político atrás, es decir, nosotros representábamos a un grupo de personas y que cuando había problemas que eran importantes para la ciudad, nunca tomamos la decisión nosotros solos. Siempre fue ir al partido y tratar de discutirlo y tener una postura coherente. Por eso no había sorpresas, no había divisiones en nuestro bloque. Nosotros no tuvimos nunca ningún problema de que se abriera alguien del bloque, que veo que hoy ocurre un montón. Estoy media perdida ya con los bloques, claro, a quién representa cada uno. En el 2005-2016, en la primera gestión, vamos a decir, de ustedes, se hace el quiebre del Partido Justicialista, cuando por Domingo sale y hace su banca unipersonal. Exacto, porque se van todos con el Frente para la Victoria. Exacto. Quedó él solo, como PJ. Claro, una banca unipersonal. Exacto, sí.
Eso tiene que ver con todo esto que nos viene pasando a los argentinos, ¿no? Que es el tema del sistema democrático como está hoy. Y siempre decimos lo mismo, y por suerte todavía hay gente que lo reivindica. Es imposible tener una democracia fuerte si no hay partidos políticos fuertes. Esta es la base de la democracia. Y acá algunos apuestan a que los partidos se dividan, exploten, estallen, y no es así. Nosotros necesitamos de cualquiera, necesitamos un partido justicialista fuerte, un partido radical fuerte, un oficialismo fuerte, necesitamos las distintas vertientes de opinión que estén fuertes y canalizadas. Hoy cualquiera se va en el consejo, se para la banca y nadie le reclama nada, y nadie le dice nada, y arman otro bloque aparte, porque tampoco hay un hilo conductor que los haya unido. Fíjese la última experiencia de Cambiemos legislativamente. Tenían cantidad de concejales, pero todos era una mayoría falsa, porque eran de distintos bloques políticos. Uno venía de Narváez, el otro se amucharon, se amontonaron, y bueno, ahí están las consecuencias. Terminaron uno por un lado, otro por el otro lado, dividiéndose, porque no hay un hilo conductor. Si yo le pregunto a uno concejal de ese bloque qué opina de la educación pública, me va a contestar una cosa. Si le pregunto a otro, me va a contestar otra cosa, y si le pregunto a otro, me va a contestar. Y así con cualquiera de los temas. Cosa que nosotros teníamos un discurso en común, porque veníamos de una formación política. O sea, lo que pensaba Virginia de la escuela pública era lo que pensaba yo, o lo que pensaba el resto de los concejales. Pero sin embargo, así ustedes, como en el 2005 asumieron con la bandera del radicalismo, ya en el 2009 pasan a ser GEN. Sí. El GEN es anterior a la cosa. Lo que pasa que, bueno, ahí es donde tenemos que hacer una poco de historia del país, y yo la viví porque yo participé de todas esas reuniones que se dieron en el ámbito provincial. Nosotros fuimos a dar la discusión en la convención provincial y a la convención nacional. Cuando el radicalismo éramos una línea interna dentro del radicalismo, que éramos, por eso siempre nosotros después nos reivindicamos como que genéticamente éramos radicales. Pero el GEN fue una línea interna, incluso yo fui uno de los que votó el nombre, como algún otro de acá de Punta Alta, porque había opciones para distintos nombres, cómo nos íbamos a llamar, y bueno, eso fue democráticamente, surgió el nombre en una asamblea, votamos para que sea GEN. Y dimos las distintas discusiones, y algunas las ganamos, pero resulta que cuando las ganamos, los que éramos mayoría pasábamos de la noche a la mañana misteriosamente a ser minoría, y eso fue lo que terminó con el radicalismo llevando por primera vez en su historia un candidato a presidente que no era radical, que fue Labaña. Entonces ahí nosotros dábamos las discusiones, dábamos de distintas peleas, y eran... Ese es el quiebre, digamos. Claro, porque era inútil, porque nosotros no teníamos, o sea, había algunos que querían... Hay alguna gente, y lo sigue pasando hoy, que ven a la política como un lugar para llegar, un lugar para tener ambiciones. Y la política tiene que ser la herramienta fundamental para poder cambiar la vida o las cosas de las personas, y para bien, si no, ¿para qué uno busca cosas? Estar sentado en una banca o en un lugar de exposición. Uno lleva una serie de ideales, de pensamientos, y lo va a defender. Ahora, si el motivo es, no importa cómo lleve, no importa cuál sea el tren que me lleve, lo importante es que yo llegue, ahí es donde estamos evolucionando. Por eso nosotros en ese momento dimos una discusión a nivel provincial, la dimos también a nivel nacional, no nos seguíamos siendo sentimentalmente radicales, pero indudablemente teníamos cierta fuerza del radicalismo que por más que ganáramos los debates, ya estaban las decisiones tomadas. Y después hicimos nuestro propio camino y bueno, creo separados del radicalismo, porque hoy vemos el radicalismo hablando de lo local, más allá de que a nivel nacional también se ve, incluso se ven el radicalismo tanto en Cambiemos como en Unidad Ciudadana. Y hoy acá en Coronel Rosales tenemos un candidato, o el candidato del radicalismo local, concejal de Cambiemos, electo, ¿no? Sí, yo no quiero hablar de las personas en sí, o sea, en realidad también yo te digo que hay otra versión también, que es los radicales. Hoy está surgiendo una nueva voz, o viejos radicales, como Becerra en su momento de Córdoba, como Menicucci en La Plata, como Cáceres en Santa Fe, o distintas personas, que de alguna manera quieren rescatar el rol del que era el radicalismo, porque el radicalismo, no nos engañemos y que nadie se deje engañar, el radicalismo no tiene nada que ver con el gobierno de Macri. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la flexibilización laboral que se está hablando tanto, que vos dijiste muy bien en la apertura del programa. No, nosotros no podemos compartir esas cosas. El radical de Irigoyen, el radical de Alfonsín, no nos pueden compartir. Eso está en nuestras bases, en nuestros principios, en nuestros dogmas. Bueno, algunos se suben al tren y van.
y algún día van a chocar porque siempre hay que tener aquellos que nos enseñaron. Nosotros hay que seguir las ideas y no las personas. Entonces nosotros dimos otro tipo de debate, algunas veces la ganamos, otras veces la perdemos, pero lo que hay que tener cierta conciencia y cierta formación, porque si no se desvirtúan la manera, porque acá pareciera que lo importante es llegar a ser concejal, diputado, y eso no es, esa es la herramienta que yo tengo que tener para desde esa voz que me dan mis compañeros de militancia o la gente a través del voto, yo tengo que ir a defender esas ideas y esas propuestas. Pero hoy resulta que hoy estoy con Macri, mañana puedo estar con de Narváez, y otro día estoy con Labaña, y entonces eso no resquebraja. Y vuelvo a lo que te dije. Nosotros, el país necesita partidos políticos fuertes. Y hoy que se pueden acoplar en alianzas electorales o frentes electorales como pasa en todo el mundo. Pero la base de esos frentes electorales tienen que ser partidos fuertes. Y hoy eso no nos vemos. ¿Por qué no hay partidos políticos fuertes, Virginia? Bueno, yo respeto la voluntad popular y en esta, la verdad, el país es amarillo. Yo no lo comparto porque además a mí me dan este tipo de situaciones de frentes netamente electorales no me dan previsibilidad en el pensamiento. Nunca sé qué es lo que va a pensar el que representa, por ejemplo, a Cambiemos o los demás frentes electorales que hoy están en juego. Eso me asusta. Y me parece que la gente confunde en esto, pero por falta de formación y educación, que los que nos reivindicamos como políticos no le hacemos bien al país. Y me parece que la historia demuestra que pasa lo contrario. En donde en los partidos políticos la gente se acerca y se forma, seguramente cuando acceda a la función pública va a poder desempeñarla mucho mejor, porque no va a ir tanteando en sus comienzos, sino que ya viene con, por lo menos voy a hablar en mi caso, yo accedí al Consejo Deliberante siendo muy joven, pero el partido en su momento apostó, 25 años tenía, claro, re joven. El partido político apostó por mí muchos años antes. Me capacitaron mucho para ir, cuando tenía la edad, ir de concejal. Y eso yo lo valoro y creo que hoy es lo que se está perdiendo. Hoy la gente se muere por ser concejal, pero creo que ni saben lo que es ser concejal. Porque veo las discusiones que dan, los proyectos que se presentan, y no hay un debate de fondo importante en esto. Algo que nos cambie como ciudad, que tenga una mirada de país a largo plazo. Eso te lo dan los partidos políticos, donde te enseñan cómo ejercer la función pública, pero antes te dan una base y antecedentes que hoy no lo tienen. Y las respuestas y lo que sucede está. Yo veo, la verdad, los diarios locales, en lo que están discutiendo hoy en el Consejo Deliberante, y la verdad que no me parece que le cambie la vida a ningún rosaleño. Si tendrías que dar una Son debates personalistas que me parece que no llevan a ningún lado. Es gente... No quiero ofenderlos, pero me parece que hay gente que no ha tenido trayectoria en la militancia. Y por ahí algunos consideran que eso no es sano, pero en mi caso yo lo rescato porque yo aprendí un montón antes de ser concejal. Cuando fui concejal no fuiste al Consejo Deliberante a aprender. No, eso es una estafa porque el concejal no es un becario. Uno desde el día 1 cobra una dieta. Y yo no puedo ir a aprender ahí. Es como el médico que... Antes de operar, el médico estudia, ¿no? Se recibe de médico y después estudia. Bueno, acá pasa lo mismo, esto no es una beca. Y no tengo que ir a aprender con el tiempo, porque el contribuyente, desde el día 1 me está pagando. Entonces, la formación debe ser anterior a la elección. Hoy, la verdad, no se da. Y sobre todo, no tienen convicción en las ideas. Hoy hay una pelea personal con algún concejal y hablan los bloques. Ya no sé ni la cantidad de bloques que hay. No sé a quién representan, porque cuando la gente puso el voto, le puso el voto a un frente electoral o a un partido. Estos bloques, digamos, que se escinden, no entiendo cómo continúan con una responsabilidad donde la gente le puso el voto. No sé, yo me lo tomé de otra manera, de una manera más responsable y con una carga enorme. A mí me generaba una carga muy grande ser concejal, porque sentía que representaba no solo a mi partido, que los respaldaba en lo que ellos consideraban que Punta Alta merecía, sino al grupo de gente que había confiado en nosotros. Insisto, nosotros hemos tenido discusiones políticas dentro del bloque, muchas veces, pero eso nunca tuvimos ni siquiera una duda de decir,
en esta no estamos de acuerdo o al 100 de acuerdo, bueno, vamos a abrir el bloque, porque sabíamos que había un partido detrás que había confiado en nosotros y que eso sería también traicionarlos a ellos, que habían trabajado tanto para que los representáramos en el Consejo Deliberante. ¿Cómo de los proyectos que ustedes realizaron, hay un proyecto que hoy todavía sigue trayendo más proyectos, ¿no? Es como el hijo que va sacando sus ramas, que tiene que ver con el código de zonificación, algo que ejecutaron, que pusieron ustedes en el Consejo Deliberante, que se sancionó y que después de allí solo vinieron excepciones, y es hasta el día de hoy que se está debatiendo si se va a modificar, si se va a hacer uno nuevo. ¿Qué va a pasar con el código de zonificación? Yo tengo que decir que por suerte nosotros, sobre todo cuando arrancamos con Virginia y después se incorporaron Damián y Juan en su momento y después Diego, hicimos base en un montón de temas. Fíjate que mientras tuvimos otro concejal se hablaba continuamente del medio ambiente. Hoy no se habla más del medio ambiente. Parece que ya Punta Alta no tiene ningún futuro contaminante, nada todavía. No se habla de desarrollo, nosotros impulsamos la mesa productiva, hoy nadie habla de la mesa productiva, hoy no se habla del puerto Rosales. Los ferrocarriles en su momento también. Bueno, hay temas y el Consejo y el tema del Código de Zonificación es el tema que nosotros dimos el debate cuando éramos candidatos, que nos queríamos diferenciar de estar. Si nosotros hubo un tema que le discutimos en la campaña que nosotros éramos candidatos, a estar era el Código de Zonificación. Porque el Código de Zonificación, en realidad, el que lo levanta, el que lo crea y el que de alguna manera lo empieza a planificar, es Gustavo Montero. Y estamos hablando del 83-85. Y hoy estamos en el 2017 y todavía el Código de Zonificación no está aplicado. Cuando arrancó Gustavo con este Código de Zonificación, Tres Arroyos no tenía Código de Zonificación, no tenía sector industrial. Hoy pasemos por la Ruta 3, veamos lo que es el sector industrial de Tres Arroyos y planteémonos en Punta Alta que alguien me diga dónde está el sector industrial nuestro. Entonces, en primer momento por el justicialismo no quiso darse debate, después por cuestiones personales, después para impedir, la máquina de impedir, el Código de Zonificación no salió. Entramos, ¿no es cierto?, al Consejo Deliberante nosotros con ese había sido el caballito de batalla nuestro. De alguna manera quisimos manejar esa comisión que trabajaba con el Código de Zonificación, nos la quitaron y así todos peleamos por el tema del Código de Zonificación, logramos que se apruebe en base a que se cree una comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento también fue un proyecto que elaboramos con Virginia y con asesoría de un arquitecto que es muy, muy importante, como es Singoni Bahía Blanca, que fue senador aparte. Y eso tenía un objetivo, básicamente planificar una vez por todas nuestro sector industrial y ver de qué manera crecíamos como ciudad. Hoy el Código de Zonificación sigue trabajando con esa comisión que nosotros creamos, esa comisión de seguimiento del Código de Zonificación, pero lo único que hace es sentarse para hacer excepciones. Hoy cualquiera pone un boliche acá enfrente y lo empieza a hacer y después va al Consejo Deliberante y pide una excepción y ¿sabe qué pasa? Se la da. Porque ya levantó las paredes, ya pusieron la luz y diciendo, nada. Mañana quiero poner una pescadería acá en medio del centro, pues qué barbaridad. No, las pongo. Voy, planteo una excepción y nada. Porque falta el debate, porque falta la discusión de fondo. ¿Y por qué crees que no sea? Porque yo creo que últimamente se pierde más tiempo en discusiones personales. En discusiones... ¿Crees que el Consejo está muy personalista en los últimos Yo creo tiempos? que sí. Esto lo he hablado con algunos de los concejales y además en otros momentos creo que algunos toman posiciones muy fundamentalistas de su concesión política. Vos hablabas de que hay concejales muy del opuesto, de lo negativo, o de oponerse a todo. Eso pasó siempre, en realidad. Siempre hubo algún bloque que de alguna manera ponía piedras en el camino del Ejecutivo de turno. Esa no fue nunca la nuestra, pese a que yo creo que el ex intendente Estar con nosotros terminó mal, llegó mala... no armoniosamente, y cuando nosotros fuimos el bloque que le dio la moratoria, el Código de Zonificación, los accesos a la justicia lo hicimos todos nosotros. Bueno, hay un montón de proyectos que todavía se están trabajando que los presentamos nosotros en su momento, pero esto no es porque éramos unos iluminados, sino porque yo recuerdo que mira, hablando acá una vez deja un poco la política, pero había temas que nosotros no accedían y íbamos a Bahía a hablar con el municipio de Bahía para que nos expliquen los temas, o íbamos a hablar con gente de la Universidad de Bahía Blanca para que de alguna manera, si el tema nos sobrepasábamos,
éramos lo suficiente humildes para ir a hablar con la gente que sabía del tema, para ir a consultarlo. Y cuando teníamos una duda, que la teníamos nosotros con los bloques, que teníamos amplia manera de manejarnos, después íbamos y discutíamos en el partido. Recuerdo una vez cuando uno de los aumentos de tasas de estar, nosotros había justo un congreso en Montehermoso y fuimos hasta Montehermoso un fin de semana que había un encuentro de la juventud con Virginia, fuimos, porque había gente del partido nuestro allá, a preguntarle, mire, Estar propone esto, y esta es nuestra postura, ¿qué piensan? Entonces estaba esa ida y vuelta con el partido político, porque nosotros de alguna manera nos debíamos al partido político y también nos debíamos a la gente que nos votó. Entonces no podíamos hacer otra cosa que no sea de alguna manera defraudar la confianza que nos dio el partido y la confianza y el voto de confianza que nos dio la gente. Hoy me parece que eso se maneja más por cuestiones personales. He escuchado lo mismo, que a veces más de uno decir, bueno, me representás, o hasta vos sos de las que concurren siempre al consejo, o sea, tenés casi más autoridad que yo para hablar porque vos ves las discusiones ahí en el consejo. Algunos debates hay temas que se debaten como proyecto y antes se hablaban en manifestaciones. En manifestaciones, sí. Y hoy manifestaciones, vos que vas al consejo, ¿quién habla? Nadie. Terminaron el tema de los proyectos. O se toca algún tema por ahí. Muy, sí, pero en realidad, cuando uno quería hablar de que se está cayendo el arbolito de acá enfrente, lo planteaba en manifestaciones, porque necesitaba que el Ejecutivo actúe rápido. No hace falta que yo me siente a elaborar un proyecto que se está por caer el árbol de acá enfrente, porque mientras lo elaboro y va a la sesión, se le cayó al vecino en la cabeza. Y eso porque por ahí a veces se especula con que quiero demostrar que soy bueno, quiero demostrar que soy... Y otras veces porque se improvisa demasiado. Y nadie va... No digo nadie porque hay muchas excepciones. Ojo, hay concejales que trabajan muy bien, hay concejales que caminan en la calle, hay concejales que estudian los temas. Pero eso que decía Virginia recién es la base de todo el problema. No se forma. Hoy cualquiera pasa por un local partidario y le preguntan 2 meses antes de las elecciones si querés ser candidato. Además, ya está la palabra, ¿no? Búnker, local partidario. Antes era la unidad básica. Exacto, ¿no? Los comités Había abiertos los todo el año, del donde ibas todo el año. No se abría 2 meses antes de la campaña. Donde la gente iba a canalizar sus inquietudes. Y nosotros discutíamos ahí qué era lo que se iba a trabajar, obviamente. Sí, cambió un montón. Cambió un montón. No sé si es positivo o hasta qué punto es positivo lo nuevo. Yo creo que estamos en una época de cambio y que más tarde o más temprano, aspiro a que sea más temprano que tarde, vamos a volver a un camino potente. O sea, nosotros necesitamos, por ejemplo, un partido justicialista fuerte, o este partido justicialista, que una parte sea una máquina de impedir, que otra se esté dando un debate y otra esté por no sé dónde, no le sirva a nadie. Un radicalismo que esté dispersado, parte en Unidad Ciudadana, parte en Cambiemos, parte haciéndose un debate ideológico para ver si de qué manera reivindicamos a Irigoyen o a Alfonsín, tampoco le sirve a nadie. Hay que tener claro cuáles son las concepciones, porque y un sindicalismo tampoco adormecido, como vos planteabas que recién, tampoco le sirve a nadie, porque nosotros necesitamos que el sindicalismo fuerte, ante, por ejemplo, una reforma laboral como la que está planteando el gobierno, necesitamos sindicalismo fuerte, que den el debate fuerte. No que hagan una máquina de impedir, que le hagan los paros de Alfonsín, porque esa era de otra época. Pero sí que den el debate. De la misma manera que necesitamos que acá en Punta Alta se den el debate de los grandes temas, que no se da. ¿Vos vas al consejo? ¿Crees que la nueva conformación del Consejo Deliberante va a traer productividad? Y sería ¿Le queremos poner un nombre? Sería hablar hacia futuro, y no me gusta hacer futuro. Me temo que no vaya a ser un cambio, porque si me guío por lo que escriben algunos de los que van a ser concejales a partir del 10 de diciembre... ¿Lo que escriben dónde? ¿En las redes sociales? En las redes sociales es como que, no sé, llama la atención que yo no soy político. Uh-huh. Yo no opino, no sé si soy de derecha, no sé si soy de izquierda. No soy político, pero cobro el sueldo de político. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Vos, Virginia, qué opinión tenés con respecto a la nueva conformación del Consejo? Yo, quiero ser positiva y espero que se dé un cambio en esto. Me gustaría que se trataran temas trascendentes, insisto, pero eso se da con capacidad de trabajo, también de comunicarse con otros distritos. Nosotros teníamos una comunicación muy fluida con otros distritos, nadie inventa nada, en esto hay que ser también humilde. Uno se entera de que en algunos distritos ocurrían algunas situaciones o proyectos interesantes
y por supuesto yo me comunicaba con ellos para que me dieran el material y traerlo a mi ciudad. Me gustaría que tuviesen un proyecto además a largo plazo. No importa que dejen en 2 años o en 4, pero que aunque sea den la discusión para que los que vienen lo puedan continuar. Me parece que les falta eso, un trabajo a largo plazo. Incluso hubo proyectos nuestros que creo que fueron sumamente importantes. Los accesos a la justicia para todos eran importantes y muchos no se terminaron en nuestra gestión. Los continuó 2 años después que nosotros habíamos terminado. Y bueno, nosotros la verdad contentos igual porque se hicieron y porque uno aspira a dejar algo bueno para la ciudad. Por lo menos esa fue nuestra intención, que nuestro paso no fuera en vano y que hay proyectos más importantes. Yo entiendo la falta a veces de servicios básicos y que está bien que se presenten proyectos por eso. Pero también seamos un poco más ambiciosos como ciudad. Los jóvenes están reclamando otra cosa y me parece que están un poco descuidados en ese tema. En las políticas de género también me parece que están haciendo agua, que no hay un debate en serio. En la cuestión económica tampoco. Nosotros no podemos seguir dependiendo del presupuesto de la provincia porque estamos condenados al fracaso. Hay que empezar a buscar recurso originario y para buscarlo hay que sentarse y empezar a buscar ideas. Y eso se da en los partidos políticos donde te forman en, por ejemplo, reformas tributarias que contribuyan a las pymes. Y acá en Punta Alta es momento de que empecemos a trabajar en esos temas. Si no, la gente de mi edad, yo ya soy grande, pero los de mi edad para abajo ya no hay fuentes de trabajo. Yo me dedico al sector privado y esto cada vez viene peor. El que no consigue el puesto en el Estado, la verdad que la tiene muy complicada. Me parece que es momento de que se empiecen a hablar de esos temas. Y tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Porque para eso fueron elegidos, para tratar de modificarnos la realidad que a veces nos incomoda bastante. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, principalmente a vos, Jorge, te agradezco. Muchas veces le he insistido que venga porque me gusta escucharlo. Y bueno, la pregunta final es, ¿vuelve la dupla en el 2019? No, ya te he dicho que yo por ahora no. Creo que Virginia todavía tiene mucho potencial para dar. Yo creo que cuando uno habla de recambio tiene que ser coherente con el discurso. O sea, no puede ser que el recambio sí, pero estoy yo. O sea, cuando uno habla de recambio porque tiene que haber un recambio. Y después hay algunos que tenemos que estar para otras cosas. Para estar por arriba, para asesorar, para aconsejar, para equivocarnos. Porque nosotros, ojo, no es que venimos aquí, nosotros éramos unos genios y todo lo que están ahora son. Nosotros cometimos muchos errores también. Pero con esto va un mensaje que lo que tiene que, sobre todo un mensaje optimista, sobre el cambio de la gente votó con optimismo, más allá de que se comparta o no el voto. La gente cada vez que vota lo hace con esperanza de que haya un cambio, más allá del partido de que esté en el gobierno. Creo que en la manera que los dirigentes sean capaces, se formen y toda una serie de consecuencias que se tengan que dar, hay todavía para hacer. De mi parte, ya sabés cuál es mi pensamiento en cuanto al futuro, pero hay mucha gente joven que están... Ya te está lanzando. No, pero hay gente que están... Hay periodistas que se pueden incorporar. Hay periodistas, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte y volvemos segundo bloque con el presidente de la Comisión de Obras, donde se está tratando, una reunión que hoy fue postergada. Él nos va a explicar cuáles son los temas y mañana obviamente hay sesión en el Consejo Deliberante y vamos a tratar algunos de los temas que van a salir aprobados desde esa comisión y que van a ser aprobados mañana en sesión. Nos vamos con un cortecito y volvemos.